A continuación, palabra de fe. Desde la Iglesia Bíblica de la alabanza, vamos a ponernos en pie en esa hora, mis hermanos, y vamos a abrir las escrituras, y lo vamos a hacer en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 14, versículo número 12. Libro del profeta Ezequiel, capítulo número 14, versículo número 12. Hermano, vamos a mencionar del día de hoy 7 nombres de hombres, de personajes de la Biblia, los cuales menciona Dios, de tantos personajes que hay dentro de la misma, pero que estos hombres tenían algo especial, que Dios los destaca, de hecho, en dos partes de las escrituras, ahorita en Ezequiel, luego los vamos a ver en Jeremías, y luego en los evangelios encontramos el nombre de otros 3 que destacaban dentro de los demás. Y la gran pregunta aquí es, ¿por qué ellos y otros no? ¿Por qué razón el Señor hace mención especial de estos hombres? Pero, ¿qué tenían de especial? ¿Por qué razón la Biblia los menciona de esa manera? Y Dios incluso se atreve a jurar, ¿verdad? Se atreve a prometer y dice que por amor de esos hombres, Dios cambiaría de opinión. Ojo con eso, ¿verdad? Dice el Señor, ¿qué es lo que tenían de especial los hombres que vamos a conocer el día de hoy? Que podían hacer que Dios mismo cambiara de opinión por estos hombres que menciona acá. ¿Qué era lo que estos hombres hacían? ¿Qué era lo que estos hombres tenían? ¿Qué era lo que estos hombres hablaban? Que Dios tenía algo especial con ellos. Vaya, mencionaba el libro de Ezequiel, capítulo número 14, versículo número 12. ¿Lo tenemos, iglesia? Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias. Vea el 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y estos 3 varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos, ni a sus hijas libraría. Ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. Padre, añada bendición a su palabra en esa hora, que sea su Santo Espíritu ministrando y hablando a la vida y corazón de cada uno de los presentes. Suplico, Señor, que en esa hora la carne, Señor, no tome ninguna gloria ni honra, sino que sea usted el único exaltado y glorificado. Regálenos un mensaje, Señor, de edificación para su pueblo. Sea usted, Señor, hablando a través de mis labios. Quítale en medio de su pueblo, Señor, toda predisposición, Señor, toda distracción, toda incomodidad que pueda haber hoy presente, y regálenos oídos atentos, receptivos al mensaje de su palabra, Señor. Que sea usted en esa hora hablando a su pueblo como conviene, Señor, y no, Señor, solamente aquello que querramos escuchar. Quédese con nosotros, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tenga la bondad de tomar su asiento, mi hermano. 3 primeros nombres que menciona la Escritura acá, y esos son Noé, Daniel y Job. Mire, todo lo que está diciendo el Señor es bien interesante. Lo que dice nuestro Dios por medio del profeta Ezequiel, le dice: si algún día la tierra, ¿verdad? O sea, los habitantes, los hombres, mis hijos, se portan mal y comienzan a hacer malas obras y comienzan a hacer cosas malas, y enviaré yo, dice, espada, y enviaré yo la mortandad, y enviaré yo las fieras, y comenzará a haber una gran destrucción. Pero si en medio de ellos, dice, hubieran 3 personajes, hermano, en la Biblia aparecen aproximadamente más de 200 personajes que nos menciona, pero viene acá el Señor y no menciona a Adán, no menciona a Abraham, no menciona, hermano, a Isaac, no menciona a Josué, no menciona a Sansón, no menciona ni a David. O sea, menciona 3 personajes el Señor, que dice: si estos 3 personajes estuviesen en medio de toda aquella mortandad, en medio de toda aquella crisis, si en medio de todo aquello estuviese Noé, estuviese, dice, Daniel, y estuviese Job, estos 3 hombres no pasarían nada de lo que yo enviaría.
Y luego menciona el Señor, e incluso es más específico, ¿verdad? Viene Dios y comienza a decir, si en algún momento, dice, enviaré las fieras para que hubiese una destrucción, pero estos 3 hombres estuviesen en medio de aquella gran destrucción, ni Noé, ni Daniel, ni Job fueran destruidos. Y dice el Señor específicamente, no salvaría ni siquiera la vida de sus hijos y de sus hijas, sino únicamente la vida de ellos. Pero aquí la gran pregunta es, hermano, ¿y qué tenían de especial esos hombres? ¿Y qué era lo que había en especial en Noé? ¿Qué había de especial en Daniel? ¿Qué había en especial en Job? Para que Dios dijera, yo a estos 3 los voy a preservar. Se van a destruir toda la ciudad. Todos los habitantes van a ser destruidos. Pero la vida de estos 3, no prometo por sus familias, pero sí por ellos 3, dice el Señor. La vida de estos 3 yo la preservaría. ¿Qué había de especial en esos hombres? Mire qué interesante que existe un principio en toda la Biblia. Y es un principio, un atributo de Dios. Y es que Dios, hermano, es soberano. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Dios hace lo que Él quiere, hermano. Cuando quiere, donde quiere, cómo quiere y con quienes quiere. Esa es la soberanía de Dios. Y nadie le puede decir nada. Y nadie puede incluso quejarse. Y nadie puede reclamar. Y nadie puede venir y decir, ¿y por qué ellos? No, no, Dios lo hace porque Él así lo quiere. Pero viene el Señor y dice, y hay otro principio más en la Biblia, que es la justicia de Dios. Dios es justo, ¿cuántos lo sabemos? Pero ¿por qué estamos hablando de justicia cuando dice Dios, los voy a destruir a todos menos a 3? ¿No le pareciera a usted como que de repente eso es un poco injusto? O sea, ¿por qué si el Señor puede tener misericordia con 3, pero con el otro, los otros miles de habitantes no? ¿Por qué razón solo con 3? O sea, ¿qué tiene de especial Noé? ¿Qué tiene de especial Daniel? ¿Qué tiene de especial Job? Para que Dios mismo pueda decir, miren, yo por ellos 3, yo a ellos 3 los voy a cuidar. Ellos son intocables. Con ellos, a ellos sí yo los libraría. No puedo decir lo mismo de sus hijos y de sus hijas, pero a ellos 3, juro yo, dice el Señor, a ellos 3 no les va a pasar nada. ¿Qué habían hecho estos hombres, hermano? ¿Por qué razón esos hombres podían decir, Dios podía decir de ellos, yo a ellos no los voy a tocar, a ellos yo no los voy a destruir? ¿Se recordará usted en cierta ocasión con Abraham, cuando Dios había dicho que iba a destruir la tierra de Sodoma y Gomorra? Pero viene Abraham y comienza a querer interceder por aquellos habitantes y le dice, verdad, el enviado de Dios, y si en aquella ciudad hubieran al menos 50 justos, ¿qué pasaría? Dice. ¿Y qué le dice el enviado? Dios no destruiría la ciudad por amor a esos 50 justos. Mire que aquí la cosa es diferente, ¿verdad? No, y dice, tal vez no hay 50, pero ¿y si hubiesen 20? Dios no destruiría la ciudad por amor a esos 20. Tal vez no hay 20, pero tal vez hay 5. Dios no destruiría la ciudad por amor a los 5. Y si solo hubiese 1, Dios no destruiría la ciudad por amor a ese justo. ¿Qué tiene entonces esto de especial, hermano? Y esto, ojo, Noé se emborrachó y pecó. Job, toda la vida hemos dicho, Job nunca se quejó. ¿Cómo no, mi hermano? Lea todo el libro de Job, son más de 40 capítulos y usted va a dar cuenta que Job se quejó. No en todo el tiempo Job guardó su integridad. Antes de la destrucción sí, pero después él se lamenta, él se queja. Daniel, pues no encontramos mayor problema en él, pero probablemente y lo más seguro es que sí se debe haber equivocado en algún momento. Era un hombre. Todos sabemos muy bien, el único varón perfecto solo es nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nunca cometió pecado, dice la Escritura. Pero estos 3 en algún momento se han de haber equivocado. Pero dice el Señor, a estos 3 yo los cuidaría. ¿Sabe qué dice el Señor? Y promete en su palabra, y esta promesa no es para Noé, no es para Daniel, no es para Job, no. Esta promesa es para todo su pueblo. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, dice el Señor. ¿Qué tiene entonces de especial el pueblo de Dios para que esto no pueda pasar, hermano? Vemos entonces también en la Escritura que vemos que Dios estaba airado. Y dijo Dios que iba a destruir, ¿verdad? Por cuanto un gobernante había endurecido su corazón. Y comienza Dios a enviar una serie de plagas.
Usted lo conoce muy bien, las 10 plagas de Egipto. Y comienza Dios a mandar el granizo, y comienza la plaga de sangre, y comienza Dios, ¿verdad?, con la muerte del ganado, hasta llegar a la muerte de los primogénitos. Pero dice la Escritura que cuando todo Egipto estaba en tinieblas, en la tierra de Gosén, donde se encontraban los hebreos, donde se encontraban los hijos de Dios, había luz. Y mientras toda la tierra de Egipto había sido destruida por el granizo, en la tierra de Gosén no había caído pero ni siquiera una gota de agua. Y cuando todo el ganado de los egipcios había muerto, el ganado que se encontraba en la tierra de Gosén, ni uno de ellos fue afectado. Y cuando todas las aguas de Egipto se habían convertido en sangre, en la tierra de Gosén el agua seguía pura. Y resulta ser que viene el Señor, y como el faraón no entendía, y dice, ¿verdad?, voy a matar entonces a sus primogénitos. Pero tú tomas sangre del cordero y pinta los postes y los dinteles de tu casa. Y cuando el ángel de la muerte pase, pasará de largo de aquella casa donde se encuentre sangre del cordero, ¿verdad? ¿Y qué pasó, hermano? Los primogénitos de los egipcios mueren, incluyendo el primogénito de Faraón. Pero de los hijos de Israel no murió ni siquiera uno. ¿Y por qué razón no murió ni siquiera uno de los hijos de Israel? Porque la sangre del cordero se encontraba en las puertas y en los dinteles de sus casas, hermano. Esto tiene una gran representación para el pueblo de Dios hoy en día. ¿Cuántas personas murieron en la pandemia, hermano? ¿Cuántas personas murieron en nuestro país en tan solo un día a manos de la violencia? Más de 65 muertos, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios ha sido preservado. Y el pueblo de Dios sigue con vida. Es que yo me puse la vacuna, es que yo me tomé las medicinas, es que yo usé la mascarilla. Ni las vacunas, ni la mascarilla, ni la medicina le puede proteger. Quien protege es la sangre de Cristo, hermano. Entonces el Señor, gloria a Dios, a quien quiere proteger, lo protege. A quien quiere preservar, lo preserva. Pero hay algo especial que hay que hacer. Hay algo, hermano, donde tenemos que buscar ese punto donde Dios pueda decir con él no. Hay que ver de qué manera podemos hacer para que Dios diga con ella no. Para que Dios diga pueden ser 1000 y pueden ser 10,000, pero a él no. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para que Dios diga el ángel de la muerte va a destruir a todos alrededor, menos a los de Gosén. ¿Qué tiene que haber para que eso suceda, hermano? ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo Noé? ¿Qué hizo Daniel? ¿Qué hizo Job? Para que Dios dijera, a ellos 3 yo los salvaría. Pues bueno, vámonos a la historia, hermano. Noé, y usted lo conoce muy bien. ¿Qué tuvo Noé, hermano, para que Dios lo pueda mencionar acá? Fue un hombre obediente. Le dice Dios, construite un arca, porque la tierra se va a destruir con lluvia. Y nunca había llovido. Y dice, ¿verdad?, que Noé predicaba, y mientras construía, mientras armaba el arca, predicaba y predicaba que la gente se arrepintiera porque venía un gran diluvio. ¿Y qué hacía la gente? La gente se burlaba porque nunca había llovido. Y Noé seguía, no le importaba, y seguía predicando y seguía predicando. Aún yo me imagino, bueno, dice que sus hijos le ayudaban, pero en algún momento sus hijos han de haber dicho, este es mi papá, de plano que está loco. De plano que mira cómo la gente nos avergüenza, nos ridiculiza porque nunca ha llovido. Pero Noé seguía. Y nunca olvide esto, hermano. Cuando Dios dice que algo va a pasar, se cumple. Aunque pase el tiempo. Y esto tiene que ver tanto con promesas como con castigos. Cuando Dios dice que va a obrar, Él lo hace. No se queda a medias. Y seguía hasta que comenzó a llover, ¿verdad? Y allí sí entonces comenzaron a creer en Noé. ¿Y qué hizo Dios? Dios guarda la vida de Noé y sus hijos y sus esposas, ¿verdad? Mete a todas aquellas personas al arca juntamente con los animales y se salvaron. ¿Qué tuvo entonces Noé, hermano? Tuvo obediencia. ¿Qué puedo hacer yo para ser especial delante de Dios? Tengo que ser obediente. Pero ¿sabe qué significa ser obediente con Dios, hermano? Cumplir a lo que Él nos manda. ¿Y a qué nos manda el Señor? Oiga esto. A perdonar aunque no hayamos sido nosotros los que hemos ofendido. ¿A qué nos manda el Señor? A deshacerme de lo que yo más quiero.
¿A qué me manda el Señor? A hacer su voluntad aunque esté en contra de la mía. ¿A qué me manda el Señor? A que no me importa que los demás me critiquen, me ridiculicen, no me importa que los demás hablen, yo voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. ¿A qué más me manda el Señor? A hacer las cosas aun cuando no quiero. Cuando yo digo, ay, estoy cansado. Cuando de repente me invitaron hoy a ir a la playa, pero porque tengo que estar en la iglesia no puedo ir. Eso se llama obediencia. A cuando de repente, ay, si es domingo, mamá, ¿y para qué vamos a ir a la iglesia? Ay, descansemos, hombre. Si la iglesia ahí va a estar. Ay, si mira, si yo creo que el pastor no está ahí. ¿Y para qué vayas a escuchar a Daniel? Vos mejor escucharme aquí y roncar a mí. Pero usted se vino. ¿Qué fue entonces usted? Obediente. Obediente. ¿Sabe qué dice mucha gente allá afuera? Vos sí que sos dundo, ¿verdad? Con otra palabra. El 10% de tu salario se lo das al pastor. No, hombre, mira, si te estorba, dámelo a mí, que yo lo necesito más. Mira, yo también quiero una camioneta como la que anda el pastor, mejor dámelos a mí. Pero a usted no le importa, ¿verdad? ¿Y sabe por qué razón? Cuando se es obediente, hay recompensa, hermano. Y como a usted no le importa lo que le diga a su familia o lo que le digan sus amigos, usted sigue cumpliéndole al Señor. Y por cuanto usted le cumple al Señor, Dios le cumple a usted. Y por eso es que de repente viene el recorte de personal y el primero que va a salir volando es ese bocón que le anda diciendo esas cosas a usted. Pero Dios a usted lo preserva. Pero Dios a usted lo cuida. Pero Dios a usted, ay, ya aburren, iglesia, ¿verdad? Ay, sí, ni que era bonito que fuera el hombre, mira, pero todo gordo. Ah, yo lo veo papacito, le dice usted, ¿verdad? Pues sí, ¿eh? Usted sabe muy bien que no importa lo que la gente diga, opine. Usted viene a alabar el nombre del Señor, hermano. Eso se trata, ser obediente con el Señor. Eso se trata, creerle a Dios. Tanto que nuestro pastor nos habla siempre de eso, ¿verdad? Hay que creerle al Señor. Créale a Dios, no se preocupe, no se fije en lo que el hombre dice, en lo que el hombre hace, siga a Dios. No, si vos, ¿por qué no sabes? Ah, si vos conocieras, si vos supieras, si vos escucharas, si vos vieras. Es que al final, hermano, mencióneme una persona que sea perfecta, mencióneme uno, no existe. El único fue nuestro Señor Jesucristo, por eso es que a Él seguimos, hermano. Y entonces la gente, cuando no es obediente a Dios, gloria a Dios, eso no lo entiende. Pero usted y yo que tratamos de ser obedientes, no lo somos del todo, pero tratamos de ser obedientes. Yo sé muy bien lo que quiero. ¿Y qué es lo que yo quiero? Yo quiero estar bien con Dios. Y como yo quiero estar bien con Dios, voy a ser obediente a Dios. Y ahí seguimos. ¿Por qué razón entonces Noé es mencionado aquí? Porque fue obediente. Pero no menciona solo a Noé, ¿verdad? Menciona a Daniel también, a Danielito, pero no yo, hermano, si no hay buena gente, ¿verdad? El cristiano. A Daniel. ¿Y qué tenía Daniel? ¿Y por qué razón? Y David, pues. Y Sansón. Y Salomón. Y a Josué. Y a Isaac y a Abraham. ¿Y por qué ellos no? A Daniel. ¿Qué tenía Daniel, hermano? Vea lo que Dios premia. Lo primero, obediencia. Vea lo segundo. Daniel tenía convicción en quien había creído. Vaya, esta es la comida, muchachos, le dijeron, ¿verdad? Coman. Porque si no comen se van a poner pálidos y se van a morir. Así que coman. Y viene Daniel y va a ver, y se le acerca al hombre, ¿verdad? El encargado, y le dice, hagamos un trato, le dice. En el rango de 10 días, a mí no me den a comer de esto que van a comer todos los demás. Denme algo diferente. Pero me van a matar, le dice el hombre, ¿verdad? Porque el rey va a ver que estás desfalleciendo. No, le dice, vamos a hacer un reto. En estos 10 días, al final de esos 10 días, vamos a ver quién se encuentra mejor. Y Daniel no se contaminó. En medio de todo el reinado de Nabucodonosor, no se contaminó con la porción de la comida del rey. Y al cabo de 10 días comparan. Diga conmigo, comparan, hermano. Ya le voy a explicar por qué. Comparan a todos los sabios del reinado de Nabucodonosor con Daniel.
Y resulta ser que aquel que pensaban que se iba a poner débil, aquel que pensaban que se iba a poner todo pálido, aquel que pensaban que se iba a morir, porque durante 10 días no había comido lo que tenía que comer, resulta ser que cuando lo llevan delante de Nabucodonosor, Nabucodonosor lo encuentra 10 veces mejor que todos los del reinado, hermano. ¿Sabe qué premió Dios en Daniel? Su convicción. Sabía muy bien lo que estaba haciendo, sabía en quién había creído. No solamente eso, hermano. Daniel, ¿verdad? Por su sabiduría es comenzado a ser reconocido y lo pone el rey, ¿verdad? Como uno de sus sabios, de sus generales, y luego interpreta el sueño de Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor, sigue Daniel con Belsasar, sigue Daniel con Darío, sigue Daniel con Ciro, con todos los reyes. ¿Has visto hombre sabio? Dice la Escritura. Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, dice el libro de Proverbios. Es lo que hace Dios. Dios levanta a aquel que cree, hermano. Dios levanta a aquel que está dispuesto a confiar. Pero vea usted qué pasa con el rey Darío. Lo predicaba el pastor Gustavo hoy a las 6, ¿verdad? Mire, el rey, le dijeron los sátrapas y los generales, hagamos algo, porque resulta ser que Daniel era un hombre íntegro. No encontraban faltas en él. Pero aquellos hombres, por la envidia, ¿verdad?, le dicen al rey Darío, hagamos un edicto de Medo y Persa, del rey, irrevocable, que nadie puede orarle a otro Dios que no sea el rey. Y el que lo haga, le va a tocar el foso de los leones, ¿verdad? ¿Y sabe qué hizo Daniel? Se fue a su casa, dice, ¿verdad? Abrió las ventanas, hermano, no se escondió. Abrió las ventanas de su cámara. Y 3 veces al día seguía orando a su Dios. ¿Cómo se le llama eso, hermano? Convicción. Compare, castigan a Daniel, lo meten al foso de los leones. Usted conoce la historia, los leones no le hicieron nada. Pero resulta ser que al mismo foso de los leones después meten a todos aquellos ponededos, ¿verdad? Los envidiosos, aquellos que habían hablado mal de Daniel. Y dice que ni siquiera habían terminado de caer en el foso cuando los leones ya se lo habían devorado. Comparemos entonces, ¿qué es mejor, hermano? ¿Confiar en el hombre o confiar en Dios, hermano? Evidentemente la respuesta, si yo la sabemos, lo mejor siempre será confiar en nuestro Dios, hermano. Esa convicción que tuvo Daniel, Dios la premia. Y lo reconoce Dios y dice, no, si ahí estuviera Danielito, dice, a él no lo voy a tocar. No, así como a Noecito, tampoco, no, a ellos no, con ellos no, dice el Señor. ¿Por qué razón? Porque tuvo convicción. Hermano, tanto que nuestro pastor ha hablado, prioridades y convicciones, hermano, y eso es una realidad. Nunca, hermano, nunca se nos ocurra cambiar a Dios, por lo que sea. Mire, a veces nos embelecemos nosotros con las cosas del mundo que no nos traen ningún provecho. De repente el mismo trabajo nos comienza a absorber y de repente ya todo es trabajo, y la iglesia pasa a segundo plano, y el ministerio pasa a segundo plano, y mi relación con Dios pasa a segundo, tercer plano. ¿Sabe qué pasa cuando usted coloca en el lugar de Dios? ¿Cuál es el lugar de Dios? El primero, hermano. ¿Sabe qué pasa cuando usted y yo colocamos algo en el lugar de Dios? Viene Dios, hermano, y sin explicación alguna se lo destruye un solo. Para que vea que eso no le puede pasar solo a usted. A mí me ha pasado. De repente el trabajo, de repente las ocupaciones, que el jefe, ¿sabe qué es lo que sucede al final, hermano? Nunca olvide lo que le voy a decir. La gente no agradece. ¿Sabe qué hacen al final? Solamente lo despiden y ponen a otra persona en su lugar y asunto arreglado. Me ha pasado a mí. Le puede pasar a usted si no es que ya le ha pasado. ¿Y sabe qué nos enseña Dios con eso? Es que aquí el único que te va a agradecer y te va a recompensar por lo que hagas solo soy yo. La gente no lo va a saber valorar. Entonces, hermano, ¿qué se necesita? Un poquito de sabiduría para entender el qué.
antes que quedar bien con los hombres, a mí me interesa quedar bien con Dios. Porque cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Pero cuando son agradables. Y fue lo que le pasó a Daniel. A Daniel no le importó quedar bien con Nabucodonosor ni con ninguno de todos los reyes que sucedieron. A Daniel le interesaba quedar bien con Dios. Y por quedar bien con Dios, Dios lo protegió. Pero no menciona solo a Daniel, menciona a Job. Y usted lo conoce ya muy bien. Este hombre, hermano, a la Biblia le llama en el primer capítulo varón justo, temeroso de Dios y perfecto. Imagínese usted. Dios siempre va a premiar la justicia. Dios siempre va a premiar, hermano, la justicia, la rectitud. Dios va a premiar a aquel que es temeroso. Usted quiere ser sabio en la vida. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ahí se encuentra todo. ¿Y qué es ser temeroso a Dios? Yo respeto a Dios. ¿Y qué es ser temeroso a Dios? Si nadie se va a dar cuenta, si nadie se va a enterar, si nadie se va a fijar. Y vos crees que el pastor no lo hace tan bien, y vos crees que el hermano Daniel no lo hace tan bien. Pero usted dice, a mí no me importa, pero por amor y respeto a Dios yo no lo voy a hacer. Pero usted dice, ay, que vean ellos lo que ellos hagan, pero yo por amor y respeto a Dios yo no lo voy a hacer. Y eso se premia, hermano. Y Dios menciona a estos tres hombres, ¿por qué? A uno por su obediencia, a otro por su convicción y a otro por su rectitud. Si usted quiere tener ese trato, le voy a llamar así, especial de parte de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Obediente. Tengo que ser un hombre de convicción, una mujer de convicción. Y tengo, hermano, que caminar en rectitud. Pero fíjense que no solo a ellos. Vaya conmigo a Jeremías, retrocedamos. Jeremías, libro del profeta Jeremías. Jeremías 15, capítulo número 15, versículo 1. Y aquí aparecen otros dos nombres en particular, fíjese. Libro del profeta Jeremías, capítulo número 15, versículo número 1. Retroceda ahí en su Biblia, libro de Jeremías. Otros dos hombres, mire. Jeremías, capítulo número 15, versículo 1. Y vea lo que dice la palabra. Me dijo Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Otros dos, que estos dos hermanos son incluso un poco más destacados de lo que Dios menciona de ellos. Porque dice Dios, si Moisés o si Samuel me pidieran, eso lo voy a traducir, ¿verdad? Me pidieran que yo cambie de opinión, yo lo haría, dice el Señor. Hay situaciones excepcionales. Yo escuchaba un día testificar a una hermana acá en la iglesia que Dios había sanado a su mamá de insuficiencia renal. Se encontraba ya a un nivel avanzado y comienza a retroceder. Y yo me quedé pensando esa vez, ¿y cómo es posible que con la mamá de la hermana pasó eso? Y mi papá padecía lo mismo, pero mi papá murió. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que a la hermana Dios sí le hizo el milagro y le comenzó a revertir toda la enfermedad? Y el mío, en vez de revertirse, cada vez fue peor, 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 hasta que murió. Si Samuel y si Moisés se pusieran delante de mí, dice el Señor, yo cambiaría mi voluntad. ¿Sabe qué le estoy diciendo? Y se lo estoy reconociendo. Algo tenía la hermana que oraba por su mamá y Dios obró. Hoy se lo paso a usted. Ay, bien bonito como pasa la gente a dar testimonio de que Dios le da trabajo, le da casa, le da visa, hasta esposo le da, y a mí que nada me sale, dice la hermana, y ya me va dejando el tren y que no. Algo tiene la gente que se pone de pie, hermano, que Dios está esperando de usted y de mí. Y le dieron la visa, mira, ya la primera. Y yo ya voy yendo 5 veces y las 5 veces me dicen que no. Y llevo la cuenta del banco y llevo las escrituras de mi marido, de la casa quiero decir, y llevo... Algo tiene la hermana, el hermano que fue a la embajada y que no llevó nada. Y se la dieron. Y usted que hasta la partida de nacimiento del chucho lleva y le dicen que no. Algo tiene ese hermano y tiene esa hermana, que con ellos Dios dice sí. Y a mí me ha dicho que no.
Algo hay, hermano. Usted sabe que hay cosas que mueven nuestro corazón. Bueno, yo toda la vida había dicho que yo no me iba a casar. Ay, hermano, pero si hubiera una muchacha que yo conozco que me dijera que si yo me caso. ¿Por qué razón? Porque hay algo especial. Porque de repente Dios dice, me tocaste del corazón, te lo voy a dar. ¿Sabe que de repente llevaban los enfermos donde Jesús y dice que le dijo uno, ¿verdad? Señor, si quieres, le dijo, puedes limpiarme. ¿Y qué le dijo el Señor? Si quiero, le dijo, ¿verdad? Pero ¿sabe que un día llegó una mujer y le dijo, Señor, mi hija está gravemente enferma? No es bueno, le dice el Señor, darle la comida que le pertenece a los hijos, dárselo a los perros. ¿Qué le estaba diciendo el Señor en otras palabras? No. Pero dice que aquella mujer insistió. Pero dice que aquella mujer no se quedó satisfecha con esa respuesta y le dice, sí, Señor, le dice, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Y sabe qué dice el Señor? A la mujer que ya le había dicho que no. No es bueno, le dice, yo he venido con los hijos de Israel, vos sos una mujer sirofenicia, no sos de Israel. No, le dice el Señor, no es bueno, le dice. Y le dice la mujer, sí, está bien, Señor. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe qué le dijo el Señor? Oh, mujer, le dice, ¿verdad? Grande es tu fe, le dijo. Hágase conforme a lo que tú quieres que se haga. Y a la hija de aquella mujer quedó sana desde aquel mismo instante. Se le acerca un centurión al Señor, ¿verdad? Y le dice, sana a mi criado. Y le dice el Señor, vamos pues, lo vamos a ir a sanar. No, Señor, un centurión, un hombre romano, un hombre malo. Tan solo di la palabra y mi criado sanará. ¿Y qué dijo el Señor de aquel hombre? Ni aún en Israel he hallado tanta fe como en este hombre. ¿Qué le estoy queriendo decir con esto, hermano? Hay situaciones que Dios hace que de repente Dios nos dice, no y no. Pero de repente nos humillamos como la mujer sirofenicia, ¿verdad? Y le decimos al Señor, Señor, si no es mucho, ¿qué te cuesta, Señor, si solo con las migajas que caigan de tu poder, Señor? Como decía la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Si no es mucho, Señor. Y aunque me digas que no, yo voy a seguir. Y aunque me sigas diciendo que no, yo ahí voy a estar. Y aunque, Señor, aquí vengo otro día más con mi enfermedad, pero aquí estoy sirviendo, Señor. Pero, Señor, aunque estoy desempleado, pero aquí estoy, Señor, en tu casa. Señor, y aunque mi familia me abandonó, pero yo aquí sigo, Señor. Y como aquella viuda, ¿verdad? Delante de aquel juez injusto que le iba a pedir justicia, y aquel hombre le decía que no. Pero un día dice Jesús, ¿verdad? Aquel hombre, ante tanta insistencia de aquella mujer, dijo, bueno, le voy a hacer justicia porque esta mujer ya me cansó. Y dice nuestro Señor Jesucristo, escuchen lo que dijo aquel juez malvado. ¿Cuánto más nuestro Dios no nos dará todo lo que le pedimos si no nos cansamos de pedírselo? Dice el Señor. Hoy a Dios a muchos les dice lo siguiente: inténtelo una vez más, pídaselo una vez más, dígale al Señor una vez más, porque puede ser que hoy sí el Señor le diga que sí, porque puede ser que ahora el Señor le diga, hoy sí te lo voy a dar. Porque así como estimaba a Samuel y como estimaba a Moisés, y dice el Señor, si estos dos vinieran y me pidieran que yo cambie de opinión, yo lo haría por amor a ellos. Así pueden haber aquí muchas personas que el Señor está esperando su clamor. El Señor está esperando escuchar su voz. Dios ya sabe lo que usted quiere, pero está esperando que se lo diga. Como Samuel y Moisés. Y termino con esto, hermano. Jesús tenía un grupo de 12 apóstoles, ¿verdad? Todos lo sabemos. Todos ellos eran muy especiales para él. Eran parte de su grupo íntimo, hermano. Presenciaron tantas cosas de su maestro y recibieron tantas enseñanzas. Pero hay situaciones especiales de nuestro Señor Jesús donde no estaban los 12, sino que solo estaban 3. Como por ejemplo cuando Jesús sube al monte y se transfigura, ¿verdad? La transfiguración de nuestro Señor. No estaban los 12 ahí presentes. Solo habían 3. De repente
Llega un hombre a decir a Jesús que su hija estaba enferma, ¿verdad? Y cuando llega Jesús se encuentra a toda la gente llorando y lamentándose por la niña que había muerto. Y dice: Señor, la niña no está muerta, sino que la niña duerme. Y todos se rieron de él. Viene Jesús y los saca todos de la casa y solo deja al papá y a 3 apóstoles. Y cuando Jesús estaba gravemente afligido por su muerte, que ya estaba pronta a suceder, en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní, ¿quiénes acompañaban a Jesús en su momento de tribulación? Eran 3: Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué nos indica esto en las Escrituras, hermano? Los 12 estaban cerca, pero aquellos 3 estaban aún más cerca, hermano. O sea que Dios tiene favoritos. No, Dios no tiene favoritos. Dios tiene íntimos, que es muy diferente. Se lo repito, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos, que es diferente. ¿Y qué tengo que hacer para tener esa intimidad con Dios? Y así como Pedro, Jacobo y Juan estaban todo el tiempo cerca de Él. Hermano, ¿quién era Pedro? Usted lo conoce. Un hombre temperamental. En su momento hasta Jesús mismo le dijo a Satanás, ¿verdad? No, Señor, no vayas a la cruz. Le dice: apártate de mí, Satanás. Hombre que actuaba en base a su comportamiento humano. Llegan a capturar a Jesús y lo primero que hace es sacar la espada, ¿verdad? ¿Quién era Pedro, hermano? Y no, al final lo negó 3 veces antes que el gallo cantara. Pero era íntimo de Jesús. Jacobo y Juan, hermano, y no fueron estos los que ocasionaron el pleito de los discípulos, porque su mamá le llegó a pedir al Señor que se sentara uno a su diestra y el otro al otro lado. Eran hombres que querían reconocimiento. Eran hombres que se querían sentir superiores. ¿Qué le quiero decir con esto? Los 3 tenían errores. Eran pecadores, hermano. Pero eran íntimos del Señor. Yo me imagino que habían cosas que Jesús se las decía a ellos 3, pero no se las decía al resto. Eran íntimos. ¿Qué tenían ellos de especial? Fueron a los únicos a quienes Jesús les cambia nombre o les puso un sobrenombre. Mire qué confianza más bonita la que tenía Jesús con ellos. Pedro, Jacobo y Juan. Juan dice que en la última cena estaba recostado, ¿verdad?, al lado de Jesús. Mire cuánta confianza había. ¿Qué tenían ellos, hermano? Fácil. No eran santos, no eran perfectos, no eran hombres sin errores, no. Quizás de los 2 incluso le podría decir que eran de los peores, pero estaban cerquita del Maestro. Voy a retomar unas palabras que nuestro pastor dice acá, y él siempre dice: se ha metido para lo bueno. Se ha metido, dice. Al metido siempre le va bien. Se ha metido para lo bueno. ¿Qué tenían esos 3, hermano? Eran metidos. Y ahí querían estar. ¿Y sabe qué es lo bonito con el Señor? Que al que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Entonces, así como fue Pedro, así como fue Jacobo, así como fue Juan, lo pudo haber sido Tomás, pero no se quiso acercar. Lo pudo haber sido Mateo, pero no se quiso acercar. Lo pudo haber sido Judas, hermano, incluso, pero no se quiso acercar. Pero Pedro, Jacobo y Juan dijeron: no, nosotros queremos estar cerquita. Nosotros queremos estar en las primeras filas, dijeron, ¿verdad? Sin aludir a los presentes. Nosotros queremos estar allí, ¿verdad? Temprano, dijeron ellos. No, nosotros donde diga el Señor, ahí vamos a ir. Ellos decidieron estar cerca del Maestro, y el Maestro les permitió estar cerca de ellos. ¿Qué dice Santiago? Acercaos a mí, que yo me acercaré a vosotros. Entonces, hermano, así como lo fue Noé, así como lo fue Daniel, así como lo fue Job, así como lo fue Samuel, así como lo fue Moisés, así como lo fue Pedro, así como lo fue Jacobo, así como fue Juan, usted y yo también lo podemos ser.
¿Y qué tengo que hacer para estar en los íntimos del Señor? Para estar en los favoritos, le vamos a llamar, ¿verdad? Del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Fácil, acercarme a Él. Es lo único que pide el Señor, acércate. Si el Señor no nos quiere lejos, hermano, el Señor nos quiere cerquita. Si, hermano, Dios no es como el ser humano se fastidia de la gente. Ay, ahí viene esto otra vez. No, el Señor dice, ahí viene mi hijo otra vez, dice, ¿verdad? Cada vez que no puede llegar. Si el Señor no es como, ay, otra vez me está llamando, ¿verdad? No, el Señor anhela escuchar nuestra voz, hermano. Venir a mí, dice el Señor, porque yo no he hecho fuera a nadie. Acérquese al Señor. Hermano, pero es que mire usted, porque no conoce todo lo que yo hago, todo lo que yo he hecho. Venir pronto y estemos a cuentas. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, dice el Señor. Hermano, pero es que eso quizás lo pueden decir los que van a la iglesia. Si usted supiera lo pecador que yo soy. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Dios está para usted también. Está para todo aquel que se quiera acercar. Y hoy es el momento para aquellos que nunca lo han hecho, que hoy se pueda acercar al Señor. Dios quiere que usted sea un Samuel, un Moisés, un Daniel, un Job. Que usted sea un Pedro, un Jacob, un Juan, un Noé. Dios lo quiere también cerca a usted. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Solamente querer usted también estar cerca de Dios. Le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios. Vamos a orar. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el mensaje que ha sido predicado. Gracias, Señor, por habernos enseñado que todo aquel que quiera estar cerca de usted lo puede hacer. Que todo aquel que se desea acercar, Dios lo va a recibir. Porque usted no rechaza a nadie. Gracias por mostrarnos, Señor, que hay algo especial en nosotros que nos hace poder estar cerca de usted. Pero ahora no nos queremos retirar sin antes hacer el llamado, hacer la invitación a aquellos que están entre nosotros y que nunca antes han recibido a Jesús en su corazón. Hoy usted lo puede hacer. ¿Qué es lo único que tiene que hacer? Ponerse en pie, levantar su mano. Así de sencillo, así de simple. Para hoy poder usted acercarse a Dios. No se vaya de este lugar como vino. No siga lejos de Dios. Acérquese al Señor. Recíbale ahora en su corazón. Solamente póngase en pie, levante su mano. Vamos a orar por usted y con usted. Vamos en esa hora a hacer con usted una oración, para que a través de ella hoy usted pueda iniciar su vida de comunión íntima con el Señor. Habrá una persona en esa hora, una persona que toma la mejor decisión de su vida, entregarse a nuestro Señor Jesucristo. Solamente póngase en pie, levante su mano, acérquese ahora al Señor. Dios quiere recibirle, Dios quiere transformar su vida, Dios quiere cambiar su corazón y sobre todo Dios quiere hacer usted una nueva persona. Una persona que se pone de pie o levanta su mano para recibir a Cristo Jesús en su corazón. Hágalo hoy mismo, mañana puede ser demasiado tarde. El predicador ha terminado su mensaje. Invite a Jesús a su corazón y recíbale como su Salvador personal. Hágalo hoy mismo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi vida hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora queremos que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congréguese en nuestra iglesia y aprenda más de Jesús. Puede ubicarnos en la siguiente dirección: Boulevard del Ejército, kilómetro 4,5, Colonia Santa María, lote número 7, Soyapango. Dios les bendiga. Iglesia Bíblica Bautista, Pueblo de Israel.